Bajo las silenciosas lápidas del antiguo cementerio de la iglesia, una muerte susurra secretos que nadie se atreve a pronunciar. Lo que parece un suicidio oculta una verdad más oscura, y cada aldeano lleva una máscara de mentiras. ¿Podrá Miss Marple descubrir el escalofriante misterio antes de que otra vida sea reclamada? La única campana de la iglesia de San Miguel resonó a través del pueblo dormido de St. Mary Me mientras la primera luz pálida del alba se filtraba entre los antiguos árboles. Era un sonido tan familiar como la respiración para los aldeanos, marcando el inicio de otra mañana de mayo en esa parroquia tan inglesa. El sacristán, Tom Latch, tiraba de la cuerda de la campana con el mismo ritmo constante que había mantenido durante 30 años, sus manos ajadas moviéndose con precisión automática. La niebla matinal colgaba baja entre las lápidas, otorgando al cementerio una cualidad etérea que habría deleitado las sensibilidades románticas de un poeta. Pero Tom Latch era un hombre práctico, más preocupado por la humedad que se asentaría sobre las cruces de piedra que por cualquier belleza atmosférica que el clima pudiera ofrecer. Terminó su breve convocatoria a la oración matutina y se dirigió a través del portal del cementerio para inspeccionar los terrenos antes de que llegara el reverendo Clement. El camino de grava crujía suavemente bajo sus pies mientras caminaba por la ruta familiar, sus ojos escaneando automáticamente cualquier alteración en su ordenado dominio. Fue entonces cuando lo vio. Harold Pym colgaba del bajo arco del gran árbol, su delgado cuerpo meciéndose suavemente con la brisa matinal. La visión era tan incongruente, tan absolutamente incorrecta en este pacífico entorno, que Tom permaneció paralizado por un largo momento, su mente luchando por procesar lo que sus ojos le estaban mostrando. «Señor mío», susurró, persignándose con una mano temblorosa. El recaudador de impuestos parroquiales y tarifas de tumbas estaba suspendido por una cuerda, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural, su rostro ya mostrando la palidez cera de la muerte. Bajo sus pies, la hierba cubierta de rocío no mostraba signo de alteración, como si Harold Pym se hubiera materializado allí durante la noche como algún terrible espectro. El primer instinto de Tom fue cortar al hombre, pero los años de vida en el pueblo le habían enseñado la sabiduría de la cautela. En cambio, se apresuró al vicaraje, sus botas resbalando sobre las piedras húmedas en su prisa. El reverendo Leonard Clement ya estaba vestido y preparándose para sus devociones matutinas cuando el urgente golpe de Tom lo llevó a la puerta. El rostro agradable del vicario se nubló de inmediato con preocupación al ver la evidente angustia de su sacristán. «Tom, ¿qué sucede?» «Es el señor Pym, señor», jadeó Tom, aún recuperando el aliento. «En el cementerio, se ha colgado, señor, del viejo árbol junto al portal». En cuestión de minutos, la tranquila mañana se vio interrumpida por la llegada de la autoridad. Primero llegó el doctor Haddock, en su antiguo Morris, tosiendo camino arriba por la calle, seguido poco después por el vehículo más imponente del inspector Slack. La esposa del vicario, Griselda, apareció en la ventana del vicaraje, su joven rostro grave con preocupación. El doctor Haddock examinó el cuerpo con su habitual desapego profesional, sus manos experimentadas moviéndose con cuidado mientras realizaba su evaluación preliminar. Harold Pym había sido un hombre preciso y metódico en vida, siempre puntual en sus recaudaciones, siempre pulcro en su apariencia. Incluso en la muerte, su ropa estaba correctamente arreglada, su escaso cabello peinado, sus gafas aún posadas sobre la nariz. «Muerte por estrangulamiento», anunció el doctor Haddock, enderezando la espalda con una ligera mueca. «El cuello muestra claros signos de la presión de la cuerda. Aunque debo decir», añadió, inspeccionando más de cerca la marca alrededor de la garganta de Pym, «hay algo bastante extraño en el patrón de los moretones». El inspector Slack, un hombre cuya perpetua irritación parecía intensificarse con cada caso, frunció el ceño al examinar la escena. «Se ve bastante claro para mí, doctor». Pobre diablo, evidentemente llegó al final de su cuerda. Fue en este momento cuando Miss Jane Marple hizo su silenciosa entrada en el drama. Había escuchado la conmoción desde el jardín de su cabaña, con la curiosidad natural de una mujer que había vivido en St. Mary Me durante la mayor parte de sus 80 años, se aventuró a descubrir la causa. «Oh, cielos», dijo suavemente, observando la escena con sus brillantes ojos semejantes a los de un pájaro. «Pobre señor Pym, que muy angustiante». Se situó entre las antiguas lápidas, una pequeña figura ordenada con su sensato abrigo de tweed, su cabello blanco cuidadosamente dispuesto bajo un modesto sombrero. Para el observador casual, podría haber parecido otra anciana del pueblo curiosa ante la tragedia, pero quienes conocían a Miss Marple entendían que su gentil exterior ocultaba una de las mentes más agudas del condado. El inspector Slack descubrió un papel doblado en el bolsillo de la chaqueta de Harold Pym. La humedad de la noche había hecho que la tinta se corriera ligeramente,
pero todavía era legible. Lo siento, decía, con lo que parecía la escritura cuidadosa de Pym. Ahí lo tienen, declaró Slack con satisfacción. Caso claro de suicidio. El hombre estaba obviamente en algún tipo de problemas financieros. No pudo afrontar la situación. El doctor Haddock aún examinaba el cuerpo cuando hizo otra observación. La marca en el cuello es bastante ancha al principio, Slack. Luego hay esta huella de cuerda más estrecha sobre ella, casi como si. Se detuvo, considerando. Bueno, puede que estuviera muerto antes de colgarlo. Esta declaración causó un revuelo entre el pequeño grupo reunido. Edwin Crozier, el mayordomo de la iglesia, había llegado y se movía con su habitual aire de importancia, haciendo arreglos y dando instrucciones que nadie realmente quería escuchar. Su esposa, Marta, había aparecido, su rostro compuesto pero vigilante, mientras que Elsie Brent, la joven que arreglaba las flores de la iglesia, se encontraba frotándose las manos y declarando que todo era simplemente horrible. Arthur Snipe, el monumental cantero que mantenía su taller junto al muro norte del cementerio, también había aparecido, su presencia taciturna sumándose al solemne encuentro. Miss Marple se movió silenciosamente entre el grupo, sus agudos ojos captando detalles que otros podrían pasar por alto. Notó cómo el rocío de la mañana descansaba intacto en un perfecto círculo alrededor de la base del árbol, como si nadie hubiera caminado allí recientemente. Observó la tenue mancha de alquitrán en la cuerda donde había rozado contra la rama. Más curioso aún, notó que el carrito parroquial, usado para mover ataúdes, estaba torcido dentro del cobertizo, su posición de alguna manera incorrecta para un lugar tan ordenado. Más peculiar, murmuró para sí misma, ajustándose las gafas para ver mejor. El sol matutino subía ahora, disipando la niebla y revelando el cementerio en todo su detalle. Los pájaros habían comenzado sus cantos matinales entre las ramas del árbol, aparentemente ajenos al drama debajo. Prometía ser un día hermoso, pero Miss Marple tenía la sensación distinta de que, antes de que terminara, el pacífico pueblo de St. Mary me tendría mucho más de qué preocuparse que del aparente suicidio de Harold Pym. Algo no estaba del todo bien con esta muerte, y la larga experiencia de Miss Marple con la naturaleza humana le decía que cuando las cosas no estaban del todo bien, usualmente estaban muy mal. El examen de la cuerda por parte del inspector Slack resultó ser más revelador de lo que había anticipado, aunque no necesariamente de formas que le complacieran. La cuerda era nueva, aún conservando la ligera rigidez que acompaña a una compra reciente. Sus fibras blancas y limpias contrastaban con el envejecido cáñamo que colgaba en rollos dentro del cobertizo de la iglesia. Cosa extraña, murmuró Tom Latch, pasando sus dedos callosos a lo largo de una cuerda del propio almacén de la iglesia. Tenemos suficiente cuerda aquí, señor. Material viejo, eso sí, pero suficientemente fuerte para cualquier propósito que un hombre pueda tener. Miró con significado al cuerpo aún colgado del árbol. Parece extraño que haya salido a comprar nueva cuando hay cuerda utilizable a mano. El doctor Haddock había completado su examen preliminar y estaba empaquetando sus instrumentos con cuidado metódico. El nudo corredizo está bastante bien hecho, observó, no el apresurado nudo simple que podría esperarse de un hombre desesperado, sino un nudo de proa realmente seguro, del tipo que podría ser un marinero o quizá un constructor. Edwin Crozier, que había estado rondando cerca con el aire de un hombre cuya autoridad de algún modo estaba siendo cuestionada, carraspeó con importancia. Estoy seguro de que el pobre Pym tenía algún conocimiento de esto, doctor. Un hombre no recauda impuestos durante 30 años sin aprender una o dos cosas sobre asuntos prácticos. Miss Marple había estado estudiando el gran árbol con atención particular, sus pequeñas manos enguantadas detrás de la espalda mientras rodeaba el antiguo tronco. El árbol era viejo más allá de la memoria, su masiva corteza marcada por siglos de clima y ocupación humana. Niños habían grabado sus iniciales en la corteza. Amantes habían hecho promesas bajo sus ramas extendidas, y generaciones incontables de los fallecidos de St. Mary me habían sido bendecidos bajo su sombra antes de su descanso final. La rama muestra pulido reciente, observó en voz baja Tom Latch, quien se acercó con la deferencia habitual hacia una dama del pueblo de cierta posición. Justo allí donde la cuerda ha rozado. Bastante brillante para un árbol tan viejo. Tom entrecerró los ojos hacia el punto indicado, su ojo de sacristán captando inmediatamente lo que ella quería decir. Eso es fresco, sí. La corteza ha sido pulida, como si algo pesado se hubiera arrastrado sobre ella más de una vez. El inspector Slack escuchó este intercambio con apenas disimulada irritación. En su experiencia, las solteras ancianas que se involucraban en asuntos policiales rara vez aportaban algo útil a una investigación.
El hombre se colgó, declaró con finalización. La cuerda rozó la rama. Simple como eso. Por supuesto, inspector, concordó Miss Marple con suavidad, aunque uno podría preguntarse por qué no hay marcas en el tronco mismo. Un hombre que trepa para asegurar una cuerda seguramente dejaría alguna huella de su paso, ¿no cree? La corteza es bastante suave en algunos lugares. El doctor Haddock levantó la vista de su bolsa médica con interés. Tiene razón, Slack. He examinado suicidios por ahorcamiento antes, y usualmente hay señales de la lucha de la víctima para posicionarse, arañazos en el árbol, tierra alterada donde pudo haberse apoyado para ganar altura. El terreno aquí está notablemente intacto. El rocío aún brillaba sobre la hierba alrededor de la base usada, formando gotas perfectas que captaban la luz de la mañana como diamantes dispersos. Si Harold Pym se hubiera acercado al árbol para acabar con su vida, lo hizo con la ligereza de un fantasma, sin dejar rastro de su último viaje. Arthur Snipe había permanecido en silencio durante todo el procedimiento, su rostro curtido impasible como el granito. Cuando Miss Marple se le acercó con una sonrisa amable, respondió con la cortesía renuente que los trabajadores de su generación otorgaban a las damas del pueblo. Terrible asunto, señor Snipe, dijo conversacionalmente. El pobre señor Pym parecía un hombre tan estable. No uno que esperarías que tomara una medida tan desesperada. La respuesta de Snipe fue característica y concisa. Estable con sus libros y sus recaudaciones. Supongo que lo conocía bastante bien viviendo tan cerca de la iglesia como usted. Parecía preocupado últimamente. ¿Algún problema con sus cuentas? Los ojos del cantero se desplazaron brevemente hacia Edwin Crozier antes de volver al expectante rostro de Miss Marple. No noté nada en particular. Se mantenía para sí mismo, Pym. Mientras tanto, el inspector Slack había recuperado la nota de suicidio de su bolsillo y la examinaba con más cuidado a la luz creciente del día. El papel era de buena calidad, el tipo que Harold Pym habría usado para su correspondencia oficial. La escritura parecía consistente con las muestras de los libros de tazas de Pym, aunque el inspector notó que la firma parecía de algún modo diferente del habitual guión preciso del hombre. Se lee como algo de una reunión de oración, observó Tom Latch, asomándose por encima del hombro del inspector. No mucho como la manera de hablar del viejo Harold. Él era más directo en su discurso, si me entiendes. Griselda Clement había salido del vicario y se acercaba al grupo con un paso rápido y decidido que caracterizaba todos sus movimientos. Incluso ante la tragedia, la joven esposa del vicario lograba transmitir una impresión de energía apenas contenida. Lon viene directamente, anunció. Acaba de terminar sus oraciones matutinas. ¡Qué shock tan espantoso para todos! Se detuvo, sus ojos moviéndose hacia la nota en manos del inspector Slack. ¿Es eso lo que dejó el pobre señor Pym? ¡Qué tristeza tan grande! Miss Marple había estado observando la nota desde una respetuosa distancia, pero algo en su apariencia le inquietaba. A la luz creciente, parecía haber una cualidad inusual en la tinta, un ligero brillo ceroso que captaba el sol de una manera que la tinta de pluma común no lo haría. ¿Podría echar un pequeño vistazo, inspector? Preguntó con su más indefensa manera de anciana. Conocía bastante bien al pobre Harold, ¿sabe? Recaudé mis tazas durante años. Slack, a regañadientes, le permitió examinar la nota, aunque mantenía un firme agarre en una esquina. Miss Marple estudió el papel con una atención cuidadosa, como la que podría haber dado a un patrón de tejido particularmente complejo. ¡Qué extraño!, murmuró después de un momento. Los trazos descendentes tienen una cualidad tan extraña, ¿no es así? Casi como si hubieran sido hechos con algo distinto a una pluma ordinaria. Edwin Crozier se había vuelto cada vez más inquieto durante este examen. De verdad, inspector, ¿debemos quedarnos aquí diseccionando las últimas palabras del pobre hombre? Seguramente lo más amable sería respetar su privacidad en este asunto. Pero el doctor Haddock ahora examinaba la nota con interés profesional. ¿Saben? Miss Marple puede estar en algo. La tinta tiene una consistencia inusual, muy parecida a los lápices de marcado que usamos en la cirugía para escribir sobre portaobjetos de vidrio. Arthur Snipe se había ido retirando del grupo durante esta discusión, sus movimientos casuales pero, de algún modo, decididos. Miss Marple notó su retirada y guardó la observación junto con todos los otros pequeños detalles que se acumulaban en su mente activa. La mañana avanzaba y más aldeanos comenzaban a aparecer, atraídos por la inusual actividad en su normalmente pacífico cementerio. Se podía ver acercándose los rollos de la señora Bantry por el camino,
sin duda convocados por el eficiente telégrafo del pueblo que llevaba noticias más rápido que cualquier dispositivo mecánico. Cuando el inspector Slack finalmente dio permiso para que se retirara el cuerpo, Miss Marple echó un último vistazo cuidadoso a la escena. El árbol permanecía silencioso e imponente, sus antiguas ramas alcanzando el cielo que se iluminaba. La cuerda nueva contrastaba fuertemente con la madera vieja, y el nudo profesionalmente hecho hablaba de conocimiento y planificación más que de improvisación desesperada. Sumamente instructivo, dijo en voz baja para sí misma, ajustando su bolso sobre el brazo. Realmente sumamente instructivo. La mañana había progresado con la somnolencia medida que la muerte trae incluso a los días más rutinarios. El cuerpo de Harold Pym había sido trasladado al consultorio del Dr. Haddock para un examen adecuado, dejando atrás solo la cuerda y la sensación persistente de inquietud que parece asentarse en un lugar donde ha ocurrido violencia. Miss Marple se había quedado en el cementerio después de que los demás se marcharan, ostensiblemente para rendir homenaje a la tumba de su difunto esposo, aunque cualquiera que la observara cuidadosamente podría notar que su atención parecía más centrada en los alrededores inmediatos que en cualquier piedra conmemorativa. Se movía con el paso pausado de la edad avanzada, pero sus ojos no perdían detalle mientras recorrían la escena del supuesto acto final de Harold Pym. La nota de suicidio había sido retirada por el inspector Slack, pero su imagen permanecía vivida en la memoria de Miss Marple. Había pasado suficientes años correspondiendo con amigos y familiares para reconocer las sutiles variaciones en la escritura que distintos implementos podían producir. El brillo ceroso que había observado en el papel le preocupaba más de lo que había mostrado al inspector. Su primera parada fue la cabaña de Harold Pym, una ordenada vivienda de ladrillo situada tras un cuidado jardín en la calle principal del pueblo. Martha Pym la recibió con la cortesía controlada de una mujer en duelo reciente, aunque Miss Marple notó que los ojos de la viuda estaban notablemente secos para alguien que supuestamente había perdido a su esposo por suicidio apenas unas horas antes. «¡Qué shock tan terrible, señora Pym!», murmuró Miss Marple, acomodándose cuidadosamente en la silla cubierta de chintz que Martha indicó. Harold siempre parecía una persona tan confiable y estable. No del tipo que uno esperaría que tomara una acción tan drástica. La respuesta de Martha Pym fue medida, su voz llevaba el tono plano de emoción cuidadosamente controlada. Harold estaba preocupado por algo últimamente, Miss Marple. No me dijo qué, pero podía ver que le pesaba en la mente. Quizá la carga se volvió demasiado para él. Que muy angustiante para ambos. ¿Puedo preguntar si todavía tiene alguna correspondencia reciente de Harold? A veces el estado de ánimo de una persona puede entenderse mejor a través de sus palabras escritas. Martha produjo el libro de cuentas de Harold con la eficiencia de una mujer acostumbrada a mantener los asuntos de su esposo en orden. El libro era un modelo de precisión, cada entrada cuidadosamente registrada con la escritura característica, pequeña y precisa de Harold. Miss Marple examinó las páginas con la minuciosidad de un auditor, su dedo siguiendo las columnas ordenadas de cifras y nombres. Fue en la última página donde encontró lo que buscaba. La última entrada, marcada simplemente como Martha P., para lo que parecía un pago a su esposa, había sido escrita con una presión notablemente diferente de las entradas anteriores. Donde la escritura habitual de Harold mostraba líneas finas y consistentes de una pluma de acero, esta última entrada llevaba marcas más suaves y ligeramente más anchas, hechas con algo completamente distinto. «Qué curioso», observó Miss Marple, inclinando el libro para captar la luz. «Esta última entrada parece haber sido hecha con un instrumento diferente a los otros». Martha Pym miró la página con aparente desinterés. Harold a veces usaba distintos instrumentos de escritura. No era particular en esas cosas, pero el ojo experimentado de Miss Marple detectó la misma cualidad cerosa en estas marcas finales que había notado en la nota de suicidio. La revelación le produjo un pequeño escalofrío de descubrimiento, aunque cuidó mantener su expresión agradablemente neutral. Tras despedirse de Martha Pym, Miss Marple se dirigió de nuevo hacia el cementerio, pero su destino no era la iglesia. En cambio, caminó con decisión hacia el pequeño edificio de piedra que albergaba el taller de Arthur Snipe. El oficio del cantero monumental requería precisión y permanencia, y Miss Marple siempre había encontrado fascinante observar cómo los artesanos marcaban su trabajo antes de comprometerlo en la piedra. Arthur Snipe estaba en su banco cuando ella llegó, sus manos curtidas moviéndose con habilidad práctica mientras moldeaba un bloque de piedra caliza que eventualmente llevaría el nombre y fechas de alguien. El taller olía a polvo de piedra y aceite de máquina, con un trasfondo de algo ceroso e industrial. «Buenos días, señor Snipe», llamó Miss Marple alegremente. «Espero que no le moleste mi visita. Siempre he tenido curiosidad por su trabajo».
Snipe levantó la vista de su tallado con el cansancio de un hombre poco acostumbrado a visitas sociales. Buenos días, Miss Marple. Terrible asunto lo de Pym. En efecto, es un trabajo tan preciso el que hace aquí. Imagino que requiere herramientas especiales para marcar la piedra antes de cortarla. Sus ojos ya habían encontrado lo que buscaba. En el banco de trabajo, entre cinceles y herramientas de medición, descansaba un lápiz marcador de porcelana roja, su punta recientemente afilada a un fino extremo. El implemento era exactamente lo que esperaba encontrar, el tipo de lápiz graso que produciría la marca cerosa que había observado tanto en la nota de suicidio como en el libro de cuentas de Harold Pym. Usamos distintos marcadores para diferentes propósitos, admitió Snipe, siguiendo con la vista el lápiz de porcelana. Ese rojo es para marcar granito. Resalta claramente contra la piedra oscura. Miss Marple se acercó para examinar el banco, sus movimientos casuales pero decididos. Junto al lápiz de porcelana había un pequeño trozo de papel parcialmente oculto bajo un paño usado para limpiar el polvo de piedra. Cuando Snipe se giró para seleccionar otra herramienta, ella logró un rápido vistazo a la superficie del papel. Escrito en él, con el mismo lápiz marcador rojo, estaba una sola palabra practicada 3 veces en una escritura cada vez más segura: perdón. Los intentos se habían emborronado, como si alguien hubiera intentado borrarlos con un dedo húmedo, pero la naturaleza cerosa del grafito de porcelana había hecho que las marcas resistieran el borrado completo. Su trabajo debe requerir manos tan firmes, comentó Miss Marple amablemente, aunque su corazón latía más rápido de lo habitual. Supongo que practica palabras difíciles antes de comprometerlas en la piedra. La respuesta de Snipe fue un gruñido sin compromiso, pero ella notó cómo sus ojos evitaban el trozo de papel en su banco. Había culpabilidad escrita en cada línea de su postura, el tipo de vergüenza que proviene de ser cómplice de algo que va en contra del carácter natural de uno. Miss Marple se despidió con la misma cortesía agradable que había mostrado al llegar, pero su mente trabajaba febrilmente mientras caminaba de regreso hacia el centro del pueblo. La evidencia comenzaba a formar un patrón, como las piezas de un rompecabezas que revelan lentamente la imagen prevista. La nota de suicidio había sido escrita con un lápiz marcador de porcelana, no con la pluma habitual de Harold Pym. El mismo tipo de instrumento se había usado para la última entrada en su libro de cuentas. Arthur Snipe poseía tales lápices y había estado practicando la palabra clave de la supuesta nota de suicidio. Las implicaciones eran profundamente inquietantes, sugiriendo que la muerte de Harold Pym no era el suicidio directo que parecía. Mientras pasaba por el cementerio de camino a casa, Miss Marple se detuvo para mirar una vez más el gran árbol donde se había encontrado a Harold Pym. La niebla matinal se había disipado por completo, dejando las antiguas ramas recortadas contra el cielo azul. En algún lugar de este pacífico escenario, se había llevado a cabo un terrible engaño, y ella comenzaba a comprender el alcance de la conspiración que había costado la vida a Harold Pym. El conocimiento le trajo una familiar sensación de determinación. En su larga experiencia, Miss Marple había aprendido que el mal rara vez se confinaba a un solo acto. Si Harold Pym había sido asesinado, habría otras víctimas antes de que se descubriera la verdad. Dependería de ella asegurar que se hiciera justicia, sin importar cuán hábilmente se hubiera ocultado el crimen. El sol de la tarde había subido lo suficiente como para comenzar a evaporar el pesado rocío de la mañana, pero Miss Marple regresó al cementerio antes de que la evidencia de la humedad nocturna hubiera desaparecido por completo. Había pasado las horas intermedias en contemplación, permitiendo que las diversas piezas de información que había reunido se asentaran en su mente como sedimento en agua quieta. Ahora deseaba examinar la evidencia física una vez más, esta vez con el beneficio de su creciente comprensión de lo que podría haber ocurrido realmente. Tom Latch estaba cuidando el césped alrededor de las lápidas más nuevas cuando ella llegó, su naturaleza metódica evidente en la manera precisa en que recortaba cada brizna a la misma altura. Levantó la vista al acercarse ella, tocándose la gorra con el respetuoso gesto de su generación. Buenas tardes, Miss Marple. Pensé que podría regresar. Te he visto por el pueblo haciendo preguntas. Así es, Tom. Me encuentro bastante intrigada por los eventos de esta mañana. Quizá puedas ayudarme a entender algo que me ha estado preocupando. La llevó de regreso hacia el gran árbol, donde la cuerda había sido retirada, aunque la escena permanecía de otro modo intacta. La hierba bajo la rama colgante todavía conservaba la impresión de la humedad matinal, aunque gran parte ya se había evaporado bajo el calor del sol que se fortalecía. Mencionaste antes que el rocío alrededor del árbol parecía intacto, comenzó Miss Marple con cuidado. Me pregunto si podrías explicarme exactamente lo que observaste.
El ojo detallista de Tom Sexton le sirvió bien, mientras señalaba las peculiaridades de la escena. Mira aquí, Miss Marple, cómo el rocío se distribuye uniformemente alrededor de la base del árbol. Si un hombre hubiera caminado para colocarse, bueno, para lo que pensamos que ocurrió, habría huellas claras como el día. El rocío revela cada paso, especialmente un rocío pesado como el que tuvimos esta mañana. Miss Marple asintió pensativa y luego caminó con cuidado alrededor del perímetro del área intacta. Sin embargo, algo claramente había alterado la hierba directamente debajo de donde se encontró al pobre Harold. ¿Qué opinas de esas marcas? Tom se arrodilló para examinar la hierba aplastada más de cerca. Las actividades de la mañana habían oscurecido parte de la evidencia, pero el ojo entrenado aún podía discernir el patrón que permanecía. Eso es peculiar. Mira estas dos líneas paralelas, no parecen huellas en absoluto, más bien como si algo con ruedas hubiera pasado por la hierba. Ruedas. La voz de Miss Marple llevaba el tono justo de curiosidad inocente. ¿Qué tipo de dispositivo con ruedas podría crear tales marcas? Bueno, ahora reflexionó Tom, su dedo siguiendo las tenues impresiones. Estas líneas tienen justo la distancia adecuada para el carro parroquial. Lo usamos para mover los féretros más pesados desde la puerta del cementerio hasta la iglesia, ahorra la espalda del portador en los trayectos más largos. Miss Marple siguió la pista tenue con la vista, notando cómo se curvaba a lo largo del borde del camino de grava hacia el cobertizo de almacenamiento. ¡Qué interesante! ¿Y el carro dejaría tales marcas sobre la hierba húmeda? Oh, sí que lo hace. Las ruedas tienen llantas de goma para moverse silenciosamente durante los servicios, pero presionan la hierba justo así. Dejan un rastro claro como la pintura si sabes qué buscar. Mientras examinaban el suelo más cuidadosamente, Miss Marple descubrió algo que había pasado desapercibido durante la conmoción de la mañana. Atrapado en una ramita baja del seto privado que bordeaba el camino había un pequeño fragmento de material, apenas visible a menos que se mirara directamente. Tom, ¿qué opinas de esto? Señaló el hilo sin tocarlo ella misma. El sacristán examinó de cerca la hebra marrón. Eso es cinta de arpillera. La usamos para asegurar cargas cuando necesitan ser sujetadas. Material fuerte, arpillera. Mantenemos rollos en el cobertizo para varios propósitos. ¿Y podría usarse tal cinta en relación con el carro parroquial? Por supuesto. Cuando movemos algo particularmente pesado o incómodo, lo aseguramos bien para que no se desplace durante el transporte. Tom se detuvo, una expresión preocupada cruzando sus rasgos curtidos. Pero no usamos el carro ayer, Miss Marple. No había servicios programados, ni entierros. Debería haber estado limpio y listo en el cobertizo. Las implicaciones de esta revelación flotaban en el aire entre ellos como la bruma matinal que se disipa. Miss Marple sintió el familiar cosquilleo del descubrimiento que llega cuando hechos aparentemente desconectados comienzan a formar un patrón coherente. La evidencia estaba pintando un cuadro que contradecía cada suposición sobre la muerte de Harold Pym. Quizá podríamos examinar el carro mismo, sugirió con suavidad, solo para satisfacer mi curiosidad sobre estas marcas de ruedas. El cobertizo de la iglesia estaba en el lado norte del cementerio, un sólido edificio de piedra que albergaba los diversos implementos del oficio de Tom. Dentro, entre palas, rastrillos y rollos de cuerda, estaba el carro parroquial en su lugar designado. Pero incluso el ojo no entrenado de Miss Marple podía ver que algo estaba mal en su posicionamiento. No está bien, declaró Tom inmediatamente. El carro debería estar pegado a la pared trasera, con sus asas hacia afuera para fácil acceso. Alguien lo movió y lo colocó descuidadamente. Miss Marple se acercó al carro con la atención cuidadosa que podría haber dado a evidencia en un procedimiento criminal. Las ruedas de goma estaban todavía húmedas, sus superficies con restos de humedad que solo podían provenir del rocío matinal. Más revelador aún, los ejes mostraban grasa fresca, como si alguien los hubiera cuidado recientemente para asegurar un funcionamiento silencioso. Tom, ¿cuándo aceitamos por última vez estas ruedas? Debe haber sido hace al menos 3 semanas. No las mantenemos regularmente a menos que empiecen a chirriar durante los servicios, pero alguien ha estado en ellas recientemente. Mira aquí. Señaló una mancha que parecía sebo en el cubo metálico. Eso es grasa fresca aplicada en el último día o 2. En la base de madera del carro, Miss Marple descubrió otro detalle revelador. Dispersas por las tablas, pequeñas partículas blancas brillaban a la luz que filtraba la pequeña ventana del cobertizo. Tocó una cuidadosamente con su dedo enguantado, notando su textura arenosa.
Polvo de mármol, identificó Tom de inmediato, de corte de piedra. A veces entra cuando Arthur Snipe toma prestadas herramientas, pero esto parece recién depositado, no incrustado como el polvo viejo. El panorama se volvía más claro con cada descubrimiento. Alguien había usado el carro parroquial durante la noche, aceitando sus ruedas para operación silenciosa, y luego lo había devuelto apresuradamente al cobertizo sin cuidar su posición. El polvo de mármol sugería una conexión con el taller del cantero, mientras que la cinta de arpillera en el seto indicaba que algo había sido asegurado al carro durante su viaje nocturno. Miss Marple se quedó en la puerta del cobertizo, su mente reconstruyendo la secuencia de eventos que debió ocurrir bajo la oscuridad. Harold Pym no había caminado hasta el árbol para terminar su propia vida. En cambio, su cuerpo había sido transportado allí por medios más mecánicos, llevado en el carro parroquial con el mismo cuidado que normalmente se reservaba para las almas de los aldeanos fallecidos. La realización le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la frialdad del edificio de piedra. Si Harold Pym había sido asesinado y su muerte fingida como suicidio, entonces alguien en el pueblo poseía tanto el conocimiento como la frialdad necesaria para ejecutar tal engaño. Además, habían sido lo suficientemente astutos como para usar el propio equipo de la iglesia para cumplir su terrible propósito. Sumamente esclarecedor, Tom dijo finalmente. Realmente esclarecedor. Creo que debemos compartir estas observaciones con el inspector Slack, ¿no crees? Pero incluso mientras hablaba, Miss Marple sabía que el inspector necesitaría más que huellas de ruedas sospechosas y polvo de mármol para abandonar su conveniente teoría del suicidio. La evidencia se acumulaba, pero necesitaría ser abrumadora antes de que las mentes oficiales aceptaran que Harold Pym había sido víctima de un asesinato cuidadosamente planeado. El descubrimiento del carro manipulado había dado a Miss Marple mucho en qué pensar, pero no era de las que descansan en sus conclusiones sin una investigación minuciosa. La tarde avanzaba, y sabía que cada hora que pasaba la alejaba de la crucial evidencia que el rocío matinal había preservado. Con la dispuesta ayuda de Tom Latch, comenzó un examen más sistemático del cobertizo y su contenido. El edificio en sí era más grande de lo que parecía desde afuera, con gruesos muros de piedra construidos en una era cuando los espacios de almacenamiento se hacían para durar siglos, no décadas. A lo largo de una pared colgaban las diversas herramientas del oficio de sacristán, mientras que el lado opuesto albergaba el equipo más especializado necesario para funciones eclesiásticas y ocasionales entierros. La atención de Miss Marple se dirigió inmediatamente a un conjunto de poleas y cuerdas colgadas de un clavo de madera cerca de la parte trasera del cobertizo. El aparato estaba claramente diseñado para levantar cargas pesadas, su construcción demostrando tanto fuerza como precisión. Tom notó su interés y se acercó para explicar su propósito. Esa es la polea y aparejo que usamos para colocar los monumentos más pesados, dijo, bajando el dispositivo de su gancho. Algunas de esas piedras de granito pesan más de lo que 3 hombres pueden manejar a mano. Con este equipo, 2 de nosotros podemos levantar lo que de otro modo requeriría la mitad del pueblo. La polea consistía en 2 juegos de ruedas conectadas por una cuerda fuerte, su ventaja mecánica permitiendo que fuerzas relativamente pequeñas movieran pesos considerables. Miss Marple la examinó con la atención cuidadosa que había aprendido a aplicar a cualquier cosa que pareciera fuera de lugar o recientemente alterada. La cuerda parece notablemente limpia, observó, notando la ausencia de suciedad y desgaste que uno esperaría de equipo almacenado en un cobertizo de piedra, casi como si hubiera sido lavada recientemente. Tom probó la cuerda entre sus dedos, sus manos experimentadas detectando inmediatamente lo que sus ojos podrían haber pasado por alto. Tienes razón, Miss Marple. Esta cuerda ha sido limpiada recientemente. Y mira aquí, indicó el gancho de metal al final del aparejo. Hay algo atrapado en el mecanismo. Miss Marple se inclinó y descubrió un solo hilo que parecía lana fina, de color amarillo pálido, todavía con la ligera torsión que indicaba material de buena calidad. Era del tipo que podría provenir de una bufanda cara, o tal vez del chaleco de un caballero. Sumamente interesante, murmuró, aunque cuidó de no alterar la evidencia. No supongo que reconozcas este tono particular de lana. Tom negó con la cabeza, pero su expresión se había vuelto cada vez más preocupada. No puedo decir que sí, pero sé que este aparejo no se ha usado para trabajo legítimo en el último mes. El último monumento que colocamos fue en abril, y siempre limpio y aceito el equipo adecuadamente después de cada trabajo. Junto a la polea colgaban 2 correas anchas de lona, del tipo usado para bajar objetos pesados a las tumbas o para asegurar cargas incómodas durante el transporte. Miss Marple notó que una de estas correas llevaba una mancha oscura a lo largo de su borde,
como si hubiera estado en contacto con algo que dejó un residuo, __. Estas correas parecen haber sido usadas recientemente también, comentó, señalando el borde manchado. ¿Qué tipo de sustancia podría dejar tal marca? Tom examinó la mancha más de cerca, frunciendo ligeramente la nariz ante un olor débil pero distintivo. Huele a negro de lámpara mezclado con aceite. Eso es lo que Arthur Snipe usa para oscurecer las letras en sus piedras. Hace que la inscripción resalte claramente contra el granito claro. Las implicaciones de este descubrimiento no se escaparon a Miss Marple. Si el equipo de elevación de la iglesia había sido contaminado con materiales del cantero, sugería una colaboración entre diferentes partes en lo que había ocurrido durante la noche. La cuidadosa limpieza de la cuerda también indicaba un intento deliberado de eliminar evidencia de su uso. Su examen del carro en sí resultó igualmente revelador. La base de madera del carrito, que había notado anteriormente estaba cubierta de polvo de mármol, mostraba otros signos de perturbación reciente. Las guías de cuerda en cada esquina, normalmente usadas para asegurar los ataúdes durante el transporte, mostraban rayaduras frescas en sus superficies metálicas, y la cubierta de lona que protegía la madera estaba ligeramente torcida. Y lo más revelador de todo, Miss Marple descubrió que las ruedas del carro habían sido más que simplemente aceitada para operación silenciosa. Alguien se había tomado la molestia de llenar los rodamientos con grasa fresca, asegurando que el pesado carrito pudiera moverse con ruido y esfuerzo mínimos. Los ejes mismos mostraban señales de haber sido limpiados recientemente, aunque restos de la grasa vieja todavía se adherían en lugares donde la limpieza había sido apresurada. Quien preparó este equipo sabe exactamente lo que hace, observó a Tom. Esto no es obra de alguien actuando en pánico o desesperación, sino la preparación cuidadosa de alguien con conocimiento mecánico y previsión. Tom asintió sombríamente. Toma tiempo dar mantenimiento a un carro adecuadamente, Miss Marple. Solo las ruedas necesitarían un trabajo de un cuarto de día para funcionar tan suavemente, y necesitaría saber dónde guardamos el pote de grasa y los trapos de limpieza. Lo que sugiere que alguien familiarizado con la iglesia y sus instalaciones, concluyó Miss Marple. Alguien que tiene acceso legítimo a este cobertizo y conocimiento de su contenido. Mientras continuaban con su examen, Miss Marple notó que varios rollos de cuerda habían sido alterados de su orden habitual. Entre ellos había un tramo de la misma cuerda blanca de faja que se había usado para colgar a Harold P., aunque este resto mostraba signos de haber sido cortado recientemente con una hoja afilada. La cuerda usada para el supuesto suicidio del pobre Harold provino de este suministro, dijo, más para sí misma que para Tom, pero fue seleccionada y cortada aquí en este cobertizo en lugar de comprarse en otro lugar. El sacristán confirmó su observación con un asentimiento. Esa es nuestra cuerda, ciertamente. La compramos en largos tramos y cortamos lo que necesitamos para varios trabajos. Pero no corté ninguna cuerda de faja recientemente, Miss Marple. La última vez que usé alguna fue hace 3 semanas para volver a colgar la campana en el vestíbulo. Fuera del cobertizo, Miss Marple se detuvo para examinar el suelo alrededor de la entrada del edificio. La grava aquí era demasiado gruesa para retener huellas claras, pero notó que las piedras habían sido alteradas recientemente, como si se hubiera movido equipo pesado sobre ellas durante la noche. Un rastro tenue conducía desde la puerta del cobertizo hacia el seto que bordeaba el camino principal, confirmando su creciente comprensión de la ruta tomada por quien había transportado el cuerpo de Harold Pym. El seto en sí proporcionaba evidencia adicional de las actividades nocturnas. Varias ramas mostraban fracturas recientes, y el hilo de arpillera que Tom había identificado anteriormente no era la única señal de que algo había sido transportado a lo largo de esta ruta. Miss Marple descubrió fibras adicionales atrapadas en espinas y ramitas, creando un rastro que podía seguirse desde el cobertizo hasta el área bajo el árbol U. Alguien tomó un cuidado considerable para mover equipo pesado por esta ruta sin ser observado, concluyó. La elección del camino muestra conocimiento local, manteniéndose a la sombra y evitando las áreas visibles desde las casas del pueblo. A medida que la luz de la tarde comenzaba a inclinarse baja a través del cementerio, Miss Marple se encontró con un panorama mucho más claro de cómo se había cometido el asesinato de Harold Pym. La evidencia apuntaba a una operación cuidadosamente planificada que involucraba múltiples equipos y al menos 2 participantes con conocimiento detallado de los terrenos y facilidades de la iglesia. Pero la evidencia, por muy convincente que fuera, no era lo mismo que la prueba. Y Miss Marple sabía que identificar a los perpetradores requeriría más que simplemente comprender sus métodos. Necesitaba descubrir sus motivos, y eso significaría profundizar en los asuntos de la parroquia y sus residentes.
Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse a través del cementerio cuando Miss Marple pidió a Tom Latch que le demostrara el método correcto para asegurar un ataúd durante un entierro. No era una curiosidad morbosa lo que motivaba esta petición, sino su creciente convicción de que los nudos usados en el supuesto suicidio de Harold Pym contenían secretos que aún no se habían explorado por completo. Tom la condujo a un rincón tranquilo del cementerio, donde se encontraba un viejo poste de práctica, desgastado por años de uso en la formación de nuevos enterradores y sacristanes. De su bolsillo sacó un tramo de cuerda similar a la que se había usado para colgar al pobre Harold y comenzó a formar los nudos que eran naturales para un hombre de su oficio. Al bajar un ataúd, Miss Marple, solo hay un nudo en el que se puede confiar, explicó, sus dedos curtidos moviéndose con eficiencia práctica. Es un nudo de lazo de amarre, y nada más servirá. Mira cómo forma un lazo que no se desliza bajo peso, pero que se puede desatar fácilmente una vez que la tensión desaparece. Miss Marple observó atentamente cómo el nudo tomaba forma, notando cómo las manos de Tom se movían con precisión inconsciente a través de la secuencia transmitida por generaciones de trabajadores de cuerdas. Enlaza el conejo alrededor del árbol y hacia abajo por el agujero, murmuró, usando la antigua frase mnemotécnica transmitida de generación en generación. Frase tan interesante, observó Miss Marple. Supongo que todos los obreros conocen este nudo en particular. Cualquiera que haya trabajado con cuerdas y equipo de elevación, marineros, constructores, aparejadores, canteros, es el único nudo en el que puedes apostar tu vida, si se me permite la expresión. El nudo completado era, de hecho, una cosa de belleza práctica, su estructura entrelazada hablaba de siglos de refinamiento por hombres cuyas vidas dependían de nudos seguros. Miss Marple lo examinó de cerca, comparando su apariencia con su recuerdo de la soga que había sostenido el cuerpo de Harold Pym. El nudo que sostuvo al pobre Harold estaba hecho exactamente como este, dijo pensativa, lo cual contradice bastante la noción de un hombre desesperado actuando con prisa, ¿no crees? Thomas sintió gravemente. Un hombre decidido a quitarse la vida probablemente haría un simple lazo corredizo, Miss Marple, rápido y efectivo, sin pensar en la delicadeza del trabajo con cuerdas, pero un nudo de lazo lleva tiempo y conocimiento para hacerse correctamente. Mientras examinaban el nudo de demostración más de cerca, Miss Marple notó algo que aceleró su pulso. En el punto donde la cuerda pasaba por el lazo final, había una ligera mancha de material oscuro, como si el cáñamo hubiera estado en contacto con algo que dejaba residuo. Tom, ¿qué opinas de esta marca en la cuerda? El sacristán examinó el punto indicado, su nariz detectando un aroma familiar antes de que sus ojos pudieran identificar la sustancia. Eso es negro de lámpara y aceite, Miss Marple. La misma mezcla que Arthur Snipe usa para oscurecer las letras en piedra. Debe haber venido de manejar la cuerda con dedos, punto. El significado de este descubrimiento no se perdió para ninguno de los dos. Si la cuerda usada para colgar a Harold Pym llevaba rastros de materiales del cantero, proporcionaba otro vínculo entre el supuesto suicidio y el taller de Arthur Snipe. Además, sugería que quien ató la soga fatal había estado trabajando con inscripciones de piedra recién ennegrecidas inmediatamente antes. Miss Marple pidió ver la cuerda real que se había usado en el ahorcamiento de Harold, que el inspector Slack había dejado en la sacristía de la iglesia a la espera de su informe final. El cáñamo mostraba el mismo nudo de lazo profesional que Tom acababa de demostrar, pero el examen bajo mejor luz reveló detalles adicionales que habían sido pasados por alto durante la confusión matinal. El extremo de la cuerda, donde había sido cortado del rollo más largo, no solo llevaba el residuo aceitoso que ya habían identificado, sino también lo que parecía un deshilachado deliberado de las fibras. Alguien se había tomado la molestia de hacer que el extremo cortado pareciera envejecido y usado en lugar de recién cortado. Trabajo astuto, admitió Tom a regañadientes. Alguien se tomó un gran esfuerzo para hacer que esta cuerda pareciera que había estado colgada por un tiempo en lugar de ser cortada recién para el propósito. Pero fue el examen que Miss Marple hizo del cuello de Harold Pym lo que proporcionó la revelación más perturbadora. La tela aún mostraba las marcas de la cuerda que supuestamente lo estranguló, pero había algo anómalo en el patrón de las marcas de presión sobre la tela. Debajo de la estrecha impresión de cuerda, que se veía claramente sobre el lino blanco, había una banda más ancha de aplastamiento que indicaba un implemento completamente diferente. La marca subyacente era más ancha que cualquier cuerda podría ser, con un patrón que sugería lona o cuero en lugar de fibras de cáñamo. El cuello muestra signos de presión amplia debajo de las marcas de la cuerda, recordó en voz alta Miss Marple. Este cuello parece confirmar su observación. Sea lo que haya causado inicialmente la muerte de Harold, no fue la cuerda la que lo sostuvo al árbol. Tom examinó el cuello con creciente inquietud.
Esa marca ancha parece provenir de una correa, Miss Marple, del tipo de correa de lona que usamos para bajar ataúdes o asegurar cargas pesadas. Las implicaciones eran escalofriantes. Harold Pym había sido estrangulado con una correa ancha, probablemente una de las correas de lona que habían descubierto en el cobertizo de la iglesia. La cuerda y el elaborado ahorcamiento no habían sido más que un adorno teatral diseñado para crear la apariencia de suicidio mientras se ocultaba el verdadero método de asesinato. Miss Marple se encontró reconstruyendo el crimen con creciente claridad. Harold había sido asesinado en otro lugar, probablemente en el cobertizo de la iglesia donde el equipo necesario estaba disponible. Su cuerpo había sido transportado luego en el carro parroquial hasta el árbol U, donde se había usado la polea para colocarlo en posición. El nudo de lazo profesional había sido atado por alguien con amplia experiencia en trabajo con cuerdas, mientras que la nota de suicidio había sido falsificada usando el lápiz de marcar porcelana de Arthur Snipe. Planificación tan elaborada, murmuró más para sí misma que para Tom. Esto no fue un crimen pasional, sino un engaño cuidadosamente orquestado que involucró a varios participantes y considerable preparación. Al prepararse para salir de la sacristía, Miss Marple notó que la chaqueta de Harold también llevaba rastros de las actividades de la noche. En el puño de su manga derecha había una pequeña mancha que coincidía con la sustancia aceitada encontrada en la cuerda. Más significativamente, había varios hilos atrapados en sus botones que parecían provenir de lona gruesa, similar al material usado en las correas de descenso. El pobre Harold fue manipulado con rudeza durante sus últimas horas, observó tristemente. Estos hilos y manchas cuentan la historia de su cuerpo siendo movido y colocado por personas que no le mostraron dignidad en la muerte. La noche se acercaba mientras completaban su examen, y Miss Marple se encontró con un entendimiento mucho más claro de cómo Harold Pym había encontrado su fin. La evidencia física pintaba un cuadro de asesinato calculado disfrazado de suicidio, llevado a cabo por individuos con conocimiento íntimo del equipo y procedimientos de la iglesia. Pero entender el método era solo parte del rompecabezas. Todavía necesitaba identificar a los individuos específicos responsables, y lo más importante, descubrir qué los había motivado a tomar medidas tan drásticas contra el inocente recaudador de tasas. La respuesta, sospechaba, no residía en la mecánica del asesinato, sino en los asuntos financieros que Harold Pym estaba investigando antes de su muerte. El juego, como habría dicho su contemporánea ficticia, estaba decididamente en marcha. A la mañana siguiente de sus descubrimientos en la iglesia, Miss Marple decidió visitar a Nora Pike, la administradora de correos del pueblo, cuyos ojos agudos y eficiente registro la hacían una fuente invaluable de inteligencia local. La cabaña de la señora Pike también funcionaba como archivo no oficial de las transacciones comerciales de St. Mary, ya que a través de sus manos pasaban la mayoría de los correspondientes y documentos oficiales del pueblo. «Qué terrible asunto sobre el pobre señor Pym», declaró la señora Pike mientras guiaba a Miss Marple a su ordenado salón. «Aunque debo decir, Miss Marple, había algunas irregularidades en su trabajo reciente que me habían preocupado». Esta fue exactamente la apertura que Miss Marple había esperado. «Irregularidades, señora Pike. Muy preocupante. Harold siempre parecía tan metódico en su recaudación». La señora Pike sacó una caja de madera del cajón de su escritorio, cuyo contenido estaba organizado con la precisión que caracterizaba todos sus esfuerzos. «Mantengo copias de todos los recibos de tarifas de entierro, comprendes, para fines oficiales. Pero mira estos dos del mes pasado». Dispuso dos recibos uno al lado del otro sobre la mesa pulida, ambos con la firma de Harold Pym, pero mostrando diferencias notables en su ejecución. El primero estaba escrito con la característica letra pequeña y apretada de Harold, con trazos precisos de una pluma de punta de acero. El segundo, sin embargo, mostraba letras más amplias, menos controladas, que parecían haber sido hechas con un instrumento completamente diferente. El primero era para el entierro de la señora Harwell, explicó la señora Pike, escrito de la manera habitual de Harold, tan ordenado como siempre. Pero el segundo, supuestamente para el mismo servicio, siempre me ha desconcertado. La firma parece de Harold, pero de alguna manera diferente. Miss Marple examinó ambos documentos con su acostumbrada atención al detalle. El segundo recibo llevaba el brillo ceroso que ella había aprendido a asociar con el lápiz de marcar porcelana, y la presión de los trazos variaba de manera que sugería a alguien no familiarizado con el instrumento habitual de Harold. «Verdaderamente curioso», murmuró. «Y dices que ambos recibos supuestamente son para el mismo entierro. Eso es lo que lo hace tan peculiar, Miss Marple. La señora Harwell fue enterrada hace 3 semanas, pero el segundo recibo está fechado de ayer, como si alguien intentara corregir los registros después del hecho».
Las implicaciones eran significativas. Alguien había estado intentando alterar los registros meticulosamente mantenidos por Harold Pym, usando un recibo falsificado para cubrir alguna discrepancia en las cuentas de los entierros. El momento, solo un día antes de la muerte de Harold, sugería que él podría haber descubierto esta manipulación y confrontado a quien fuera responsable. Su discusión fue interrumpida por la llegada de Edwin Crocia, el mayordomo de la iglesia, cuyo rostro firme mostraba una expresión de autoridad preocupada. Explicó que había venido a recoger varios documentos de la iglesia que necesitaban ser revisados tras la trágica muerte de Harold. Terrible asunto, declaró, secándose el sudor de la frente con un pañuelo a pesar de la frescura de la mañana. Por supuesto, las cuentas del pobre Harold deberán ser auditadas. No podemos permitir irregularidades en las finanzas de la iglesia, particularmente en un momento tan sensible. Miss Marple notó cómo los ojos de Crocia se movían rápidamente hacia los recibos sobre la mesa de la señora Pike, y cómo su explicación de la necesidad del documento parecía algo ensayada. Cuando la señora Pike mencionó el recibo duplicado del entierro de la señora Harwell, la respuesta del mayordomo de la iglesia fue inmediata y enfática. «Oh, eso se explica fácilmente», dijo, con la confiada seguridad de un hombre acostumbrado a que su palabra fuera aceptada sin cuestionamientos. Harold siempre fue muy particular con mantener registros adecuados. A veces escribía recibos duplicados cuando sentía que el original no era lo suficientemente claro, pura meticulosidad clerical, nada más. Pero Miss Marple había notado algo que Crocia aparentemente no había observado. En su afán por explicar el recibo duplicado, lo había recogido para examinarlo más de cerca, y ella pudo ver que sus dedos mostraban leves rastros de la misma sustancia aceitada que habían encontrado en la cuerda de Harold. La mezcla de negro de lámpara y aceite que Arthur Snipe usaba para oscurecer letras en piedra de alguna manera, había llegado a las manos del mayordomo de la iglesia. Después de que Crocia se marchara con varias cajas de registros de la iglesia, Miss Marple se quedó charlando con la señora Pike sobre las diversas personalidades involucradas en la administración parroquial. La administradora, con su larga experiencia en asuntos del pueblo, resultó ser una fuente inagotable de información útil. El señor Crocia ha estado muy activo últimamente en mejoras de la iglesia, observó, siempre trayendo estimaciones para reparaciones y renovaciones, aunque debo decir que algunas de las facturas han parecido bastante altas para el trabajo realmente realizado. Este comentario despertó considerablemente el interés de Miss Marple. «Facturas altas, señora Pike, ¿de qué manera?» «Bueno, tome la restauración del muro norte el mes pasado. Arthur Snipe presentó una factura por materiales y mano de obra que parecía bastante razonable. Pero luego Edwin Crocia añadió lo que él llamó honorarios administrativos y de coordinación que casi duplicaron el costo total. Dijo que era práctica habitual para proyectos complejos». Miss Marple archivó esta información con creciente comprensión. Emergía un patrón que sugería irregularidades financieras en las cuentas de la iglesia, con la meticulosa contabilidad de Harold Pym amenazando con exponer el esquema en operación. Su siguiente parada fue la cabaña de Martha Pym, donde la viuda se preparaba para revisar los efectos personales de su difunto esposo. Martha recibió a su visitante con la misma compostura controlada que había mostrado el día anterior, aunque Miss Marple notó cierta tensión en su manera que no estaba presente antes. «He estado revisando los papeles de Harold», dijo Martha, guiando a Miss Marple hacia un escritorio donde varios documentos estaban dispuestos en pilas ordenadas. Siempre fue tan organizado con su contabilidad, cada transacción documentada, cada recibo archivado correctamente. La atención de Miss Marple se centró en una carpeta particular etiquetada como discrepancias en reparaciones de la iglesia. Dentro había copias de facturas, recibos y notas manuscritas en la precisa caligrafía de Harold, todas relacionadas con diversos proyectos de mejora realizados en los últimos meses. Harold había estado comparando los costos reales de materiales con los montos cobrados a la iglesia. Martha explicó que encontró lo que él llamaba irregularidades en varias transacciones, cosas como facturas por materiales caros cuando en realidad se habían usado alternativas más baratas, o cargos por mano de obra de trabajos que parecían haber sido realizados por voluntarios. Un documento en particular llamó la atención de Miss Marple. Era una nota en la caligrafía de Harold, fechada apenas 3 días antes de su muerte, enumerando discrepancias específicas que había descubierto en las cuentas del fondo de reparaciones. La nota mencionaba costos inflados de piedra y cargos fantasma de mano de obra, con un recordatorio de discutirlo con el vicario el jueves por la mañana. «Harold nunca tuvo esa reunión con el vicario», dijo Martha en voz baja. «Murió el miércoles por la noche». El panorama se volvía cada vez más claro.
Harold Pym había descubierto irregularidades financieras en las cuentas de la iglesia, irregularidades que implicaban tanto a Edwin Crocia como a Arthur Snipe en un esquema para defraudar el fondo de reparaciones. Su meticulosa investigación amenazaba con exponer sus actividades, proporcionando un motivo poderoso para su asesinato. Pero Miss Marple sabía que el motivo por sí solo era insuficiente para probar culpabilidad. Necesitaba conectar el fraude financiero más directamente con los individuos implicados, y demostrar cómo el descubrimiento de Harold había llevado al elaborado plan para fingir su suicidio. La respuesta, sospechaba, residía en la evidencia restante que aún debía examinar, las herramientas y materiales específicos usados en el crimen, y las coartadas proporcionadas por quienes tenían el conocimiento y la oportunidad de llevar a cabo tal compleja decepción. Armada con su creciente comprensión de los motivos financieros detrás de la muerte de Harold Pym, Miss Marple decidió que merecía una investigación más exhaustiva en los locales comerciales de Edwin Crocia. El mayordomo de la iglesia operaba un pequeño taller desde un patio detrás de su casa, y allí esperaba encontrar la evidencia física que lo conectara directamente con el crimen. El patio era accesible por un estrecho callejón que corría detrás de la calle principal, proporcionando un grado de privacidad útil para alguien que preparaba equipo para actividades nocturnas. Miss Marple se acercó con el aire casual de una anciana tomando su paseo matutino, aunque sus ojos no perdieron nada mientras examinaban el caos organizado del taller de un constructor. Rollos de cuerda colgaban de ganchos de madera a lo largo de una pared del cobertizo principal, y Miss Marple no se sorprendió al reconocer la misma cuerda blanca de faja usada en el supuesto ahorcamiento de Harold. Varios tramos habían sido cortados recientemente, sus extremos mostrando cortes limpios indicativos de herramientas afiladas en lugar del deshilachado por desgaste normal. En una esquina se encontraba una colección de latas y contenedores que hablaban de los diversos oficios de Crocia. Entre ellos, pote de sebo para impermeabilización, botellas de aceite de linaza para preservar la madera, y lo que parecía ser un suministro de la mezcla de negro de lámpara usada por canteros para oscurecer letras talladas. Un trapo manchado con esta sustancia negra estaba arrugado cerca, como si hubiera sido usado recientemente y descartado descuidadamente. Miss Marple estaba examinando estos materiales cuando Edwin Crocia apareció del cobertizo principal, su rostro sonrojado por el esfuerzo de mover equipo pesado. La saludó con la enérgica bonomía que empleaba en todas sus interacciones sociales, aunque ella detectó cierto cansancio en su manera. Miss Marple, ¿qué la trae a mi humilde establecimiento esta hermosa mañana? Espero que no piense en hacer algún trabajo de construcción. Estas casas viejas pueden ser bastante exigentes en mantenimiento. Indeed, Mr. Crocia. En realidad, estaba admirando su organización aquí. Una colección de herramientas y materiales realmente impresionante. Imagino que puede manejar casi cualquier tipo de proyecto de construcción. El pecho de Crocia se infló con orgullo profesional, y comenzó un tour entusiasta de sus instalaciones, señalando varios equipos y explicando sus propósitos. Fue durante este recorrido que Miss Marple notó varios detalles que confirmaban sus crecientes sospechas. El sistema de poleas que colgaba en el cobertizo de la iglesia tenía un gemelo idéntico en el taller de Crocia, y este mostraba señales de uso reciente. El gancho tenía un pequeño hilo de lana amarilla que coincidía exactamente con el encontrado en el equipo de la iglesia. Además, la cuerda mostraba la misma limpieza cuidadosa aplicada al equipo eclesiástico. Dispositivos tan útiles, estos sistemas de elevación, observó Miss Marple inocentemente. Supongo que facilitan mucho el trabajo con materiales pesados. Oh, indeed, Miss Marple. Con una polea adecuada, 2 hombres pueden levantar lo que normalmente requeriría 6, equipo esencial para cualquiera en el oficio de la construcción. Mientras continuaban el recorrido, la atención de Miss Marple se centró en una bufanda amarilla de lana colgada de un clavo cerca de la entrada del taller. La prenda era de buena calidad, del tipo que un comerciante exitoso usaría en las mañanas frías, pero mostraba un desgarro reciente en un borde que correspondía exactamente con el hilo encontrado en el gancho de la polea de la iglesia. Crocia notó su interés en la bufanda y se movió casualmente para bloquear su vista. Solo una cosa vieja que uso para protegerme del frío durante el trabajo temprano. A veces me levanto antes del amanecer, ya sabe, aprovechando las horas más frescas. Este comentario proporcionó a Miss Marple una apertura para explorar los movimientos de Crocia la noche de la muerte de Harold. Qué dedicado de su parte, señor Crocia. Supongo que también se levantó temprano el miércoles por la mañana, el día en que se encontró al pobre Harold. ¿Miércoles? La respuesta de Crocia llegó quizás con una fracción de retraso demasiado rápida. Sí, tuve una llamada temprana de un cliente. Negocio de contratista, ya sabe.
Comencé a trabajar a las 5 en punto. Pero Miss Marple ya había notado que la bufanda no tenía polvo ni suciedad, consistente con trabajo de construcción genuino, y el desgarro en la tela contaba una historia diferente sobre su uso reciente. Además, había observado que varias herramientas de Crocia mostraban signos de haber sido limpiadas recientemente, como si alguien se hubiera cuidado de eliminar evidencia de sus actividades. Su examen del taller reveló evidencia incriminatoria adicional. En una esquina se encontraba un carrito de mano similar al carro parroquial, sus ruedas recientemente engrasadas, y su base mostraba rastros del mismo polvo de mármol encontrado en el equipo de la iglesia. En una estantería cercana estaba una colección de lápices de marcar porcelana idénticos a los usados por Arthur Snipe, varios de los cuales mostraban uso reciente. Usted parece tener una colección considerable de herramientas de marcado, señor Crocia observó. ¿Trabaja mucho con inscripciones en piedra? Oh, colaboro frecuentemente con Arthur Snipe en proyectos conmemorativos, respondió Crocia, su voz con un ligero esfuerzo. A veces manejo el lado comercial mientras él se concentra en los elementos artísticos. Una sociedad bastante rentable, en realidad. Esta admisión casual de su asociación con el cantero proporcionó otro vínculo crucial en la cadena de evidencia que Miss Marple estaba construyendo. La colaboración entre Crocia y Snipe se extendía más allá de negocios legítimos hacia la facturación fraudulenta y, finalmente, el asesinato. Mientras se preparaba para retirarse, Miss Marple notó un último detalle que cerraba su comprensión del papel de Crocia en la muerte de Harold. Cerca de la entrada del taller, parcialmente oculto bajo una lona, había una carretilla cuya base mostraba inconfundibles manchas de la mezcla de negro de lámpara. El patrón de las manchas sugería que los contenedores de la sustancia habían sido transportados recientemente, probablemente al cobertizo de la iglesia donde serían necesarios para la puesta en escena final del supuesto suicidio de Harold. Muchas gracias por mostrarme todo, señor Crocia, dijo con su sonrisa más cortés. Su establecimiento está extraordinariamente bien organizado. Puedo ver por qué tiene tanto éxito en sus diversos emprendimientos. Mientras caminaba de regreso hacia el centro del pueblo, Miss Marple reflexionó sobre la evidencia que había reunido. Crocia poseía todo el equipo necesario para el crimen: cuerdas, equipo de elevación, equipo de transporte y los materiales necesarios para simular la muerte de Harold como suicidio. Su asociación con Arthur Snipe proporcionaba acceso a las herramientas especializadas del cantero, mientras que su posición como mayordomo de la iglesia le daba acceso legítimo a las instalaciones de la iglesia. Lo más significativo, los registros financieros habían establecido un claro motivo para eliminar a Harold Pym. La investigación del recaudador de tasas sobre las cuentas de reparación de la iglesia amenazaba con exponer el esquema fraudulento que Crocia y Snipe habían estado operando, inflando facturas y cobrando por trabajos que nunca se realizaron. La evidencia física, desde el desgarro en su bufanda amarilla hasta las manchas de negro de lámpara en su taller, situaba a Crocia en la escena del crimen y lo conectaba directamente con el equipo usado en el asesinato de Harold. Combinado con su coartada sospechosa y su comportamiento nervioso, el caso en su contra se volvía abrumador. Pero Miss Marple sabía que el inspector Slack requeriría más que evidencia circunstancial para abandonar su conveniente teoría del suicidio. Las piezas finales del rompecabezas debían ensamblarse con precisión matemática antes de que pudiera presentar sus conclusiones a las autoridades oficiales. El juego se acercaba a su clímax, y pronto la verdad emergería de las sombras que la habían ocultado. La tarea de verificar coartadas en un pueblo del tamaño de St. Mary Mead era a la vez más simple y más compleja que en una comunidad más grande, más simple porque todos conocían los asuntos de los demás con detalle íntimo, pero más compleja porque la misma familiaridad que facilitaba la observación también hacía que el engaño fuera más accesible para quienes entendían los patrones de la vida del pueblo. Miss Marple comenzó sus investigaciones en la residencia Felton, donde la señora Agnes Felton había fallecido recientemente a la venerable edad de 87 años. El velorio se había celebrado la noche anterior a la muerte de Harold Pym, y según Edwin Crocia, él había estado presente hasta las 10 de la noche. La hija de la señora Felton, Grace, recibió a Miss Marple en la atmósfera contenida que todavía impregnaba la casa tras los preparativos del funeral. El salón conservaba la disposición formal de las sillas y el persistente aroma de flores funerarias que marcaban los hogares tocados por un reciente duelo. Un servicio tan hermoso tuvo su madre, ofreció Miss Marple con suavidad. Estoy segura de que el velorio fue un tributo adecuado a su memoria. ¿Asistió mucha gente? Grace Felton, mujer de mediana edad, cuya compostura hablaba de alguien acostumbrado a manejar obligaciones sociales, consultó un pequeño cuaderno donde había registrado los nombres de los visitantes. Bastante buena asistencia, considerando la edad de mi madre.
El señor Crocia estuvo presente, ciertamente muy atento a las observancias apropiadas, aunque parecía algo distraído. ¿Distraído? ¿De qué manera, querida? Bueno, revisaba su reloj de bolsillo constantemente, y se disculpaba varias veces para salir afuera. Dijo que esperaba una llamada importante de un cliente. Me pareció un comportamiento bastante inusual para un velorio. Miss Marple asintió comprensivamente mientras archivaba esta información. ¿Y a qué hora se marchó finalmente? Eso es lo que fue tan peculiar, Miss Marple. Hizo un gran espectáculo despidiéndose de todos justo antes de las 10, pero luego lo vi pasar de nuevo frente a la casa alrededor de las 10, regresando hacia el centro del pueblo. Cuando se lo mencioné más tarde, dijo que había olvidado algo y tuvo que regresar. Este relato difería significativamente de la línea de tiempo afirmada por Crocia, creando una brecha en su coartada que habría proporcionado amplia oportunidad para las actividades en la iglesia. Miss Marple agradeció a Grace Felton y se dirigió a la siguiente fase de su investigación. La cabaña de Arthur Snipe se encontraba en el borde del pueblo, su pequeño jardín colindante con el cementerio de la iglesia. El cantero vivía solo, su naturaleza taciturna nunca había atraído esposa, y sus noches se pasaban típicamente en actividades solitarias. Cuando Miss Marple lo visitó, lo encontró trabajando en un pequeño banco en su sala, tallando delicados detalles en una pieza de piedra conmemorativa. Buenas tardes, señor Snipe. Espero no interrumpir su trabajo. ¡Qué hermosa artesanía realiza! Snipe levantó la vista de su tallado con el cansancio de un hombre no acostumbrado a visitas sociales. Buenas tardes, Miss Marple. Acabo de terminar una pieza que debería haber estado lista ayer. Oh, querido, ¿algo retrasó su trabajo? Sé cuán particular es sobre cumplir sus compromisos. Trabajé hasta tarde en la noche, sí, hasta pasada la medianoche en el Memorial Harwell, luego dormí aquí mismo en el taller en lugar de caminar a casa en la oscuridad. Su respuesta fue suficientemente directa, pero Miss Marple notó que sus ojos evitaban el contacto directo mientras hablaba. Qué dedicado de su parte, señor Snipe, aunque me sorprende que trabajara hasta tan tarde un martes por la noche, considerando lo que trajo la mañana del miércoles. ¿No oyó nada inusual durante la noche? Duermo como un muerto cuando estoy cansado de tallar, respondió Snipe. Pero Miss Marple captó el ligero temblor en su voz al mencionar a los muertos. El taller del cantero se unía a su cabaña, y Miss Marple podía ver a través de la puerta abierta donde sus herramientas y materiales estaban organizados. Los lápices de marcar porcelana estaban en su lugar habitual, pero notó que varios mostraban uso reciente, sus puntas desgastadas de una manera que sugería escritura extensa más que simple marcado de piedra. Su examen de los movimientos de Tom Latch fue más sencillo. La rutina del sacristán era tan regular como un reloj, gobernada por los servicios de la iglesia y su propia naturaleza metódica. Se había retirado a su cabaña a su hora habitual de las 9:30 del martes por la noche, se levantó a las 5:45 del miércoles por la mañana, y llegó a la iglesia a las 6 en punto para tocar la campana matutina. Siempre varía solo un minuto o dos, confirmó la esposa de Tom cuando Miss Marple la visitó. Tom era tan regular como el reloj de la iglesia mismo, durante 30 años, pero fue Tom quien proporcionó el detalle más interesante sobre la sincronización de los hechos. Cuando llegué a la iglesia el miércoles por la mañana, Miss Marple, noté algo extraño en la cuerda de la campana. Había sido manipulada recientemente, pero no por mí. La cuerda estaba cálida al tacto, como si alguien más la hubiera estado tirando poco antes de mi llegada. Esta observación sugería que alguien había estado usando las instalaciones de la iglesia en las primeras horas de la mañana, posiblemente para completar la puesta en escena final del supuesto suicidio de Harold Pym. El momento habría sido crucial, ya que el cuerpo necesitaba ser descubierto poco después del amanecer para mantener la ilusión de su muerte nocturna. La coartada de Martha Pym parecía inicialmente la más sólida de todos los involucrados. Pasó la noche en casa de su hermana en el vecino pueblo de Match Benham, hecho confirmado por la hermana y varios vecinos que observaron su llegada y salida. Martha vino el martes por la tarde, confirmó su hermana Elena. Pasamos la noche revisando viejas fotos familiares y recordando nuestra infancia. No se fue hasta después del desayuno del miércoles. Pero el oído entrenado de Miss Marple detectó algo curioso en el relato de Elena. ¿Martha parecía preocupada por algo durante su visita? Entiendo que Harold había estado inquieto por algunos asuntos recientes. Ahora que lo menciona, sí, parecía bastante tensa, revisaba el reloj constantemente y preguntaba la hora. Dijo que Harold era particular con su horario y no le gustaría que ella estuviera ausente si él necesitaba algo importante. Este comportamiento nervioso,
aunque no concluyente, sugería que Marta podría haber estado al tanto de eventos planeados para esa noche. Su insistencia en establecer una coartada visitando a su hermana, combinada con su evidente ansiedad sobre la hora, pintaba la imagen de alguien que sabía que algo significativo estaba a punto de ocurrir. El inspector Slack, cuando se le presentaron estas discrepancias en las diversas coartadas, permaneció obstinadamente convencido de que la muerte de Harold Pym fue un suicidio. Los recuerdos de las personas sobre horarios exactos no son confiables, Miss Marple. Y aunque Crocia haya salido un momento del velorio, eso no lo convierte en un asesino. El hombre dejó una nota de suicidio clara como el día. Pero Miss Marple había reunido suficiente evidencia para ver el patrón más amplio. Crocia tuvo oportunidad, habiendo salido temprano del velorio y siendo visto regresando al centro del pueblo. La afirmación de Snipe de trabajar hasta tarde y dormir en su taller no podía ser verificada por nadie más. La observación de Tom Latch sobre la cuerda cálida sugería que alguien había estado en la iglesia durante las cruciales primeras horas de la mañana. Lo más significativo, las diversas piezas de evidencia física que había reunido apuntaban a un esfuerzo coordinado que involucraba tanto al mayordomo de la iglesia como al cantero. El motivo financiero proporcionado por la investigación de Harold sobre el fondo de reparaciones completaba el panorama de un asesinato cuidadosamente planificado disfrazado de suicidio. Había llegado el momento de presentar sus hallazgos de manera que incluso el inspector Slack tuviera que reconocer la verdad. La reunión bajo el antiguo árbol el jueves por la tarde poco se parecía a la confusa asamblea que había descubierto el cuerpo de Harold Pym 3 días antes. Esta vez los participantes habían sido convocados deliberadamente por Miss Marple, quien finalmente había persuadido al inspector Slack de que sus observaciones merecían una reconstrucción formal de los hechos. El sol de mayo se filtraba a través de las ramas extendidas, como lo había hecho aquella fatídica mañana de miércoles, pero la atmósfera estaba cargada de tensión en lugar de desconcierto. Edwin Crocia permanecía con los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro firme mostrando una expresión de dignidad herida. Arthur Snipe se quedó cerca del muro de la iglesia, sus manos curtidas jugueteando con las herramientas de su oficio. Marta Pym mantenía su compostura habitual, aunque los observadores atentos podrían notar un ligero temblor en sus manos enguantadas. Lady Bantry había llegado en sus roles, trayendo consigo el aire de autoridad que su posición social demandaba. El doctor Haddock estaba junto al inspector Slack, su maletín médico a la mano por si las revelaciones de la tarde resultaban demasiado para alguno de los participantes. Tom Latch completaba la asamblea, su conocimiento de sacristán esencial para entender los aspectos mecánicos de lo ocurrido. Miss Marple se colocó en el centro del grupo, su pequeña figura empequeñecida por el tronco masivo del árbol, pero comandando atención a través de la autoridad tranquila de la evidencia acumulada. Estamos reunidos aquí, comenzó con su voz suave, porque Harold Pym no murió como se suponía que debía morir. El suicidio que parecía tan sencillo a la observación casual fue en realidad un engaño elaborado diseñado para ocultar un asesinato. El inspector Slack se movió incómodamente, su escepticismo profesional en lucha con el respeto renuente por los éxitos previos de Miss Marple. Es una acusación seria, Miss Marple. Espero que tenga evidencia para respaldar tal afirmación. De hecho, inspector, permítame comenzar explicando lo que realmente le ocurrió al pobre Harold el martes por la noche. Miss Marple se movió para colocarse junto al cobertizo de almacenamiento de la iglesia, sus ojos recorriendo a cada miembro de su audiencia. Harold Pym no fue colgado de este árbol, a pesar de las apariencias. Fue estrangulado en otro lugar usando equipo disponible en este mismo cobertizo, y su cuerpo fue transportado aquí usando el carrito parroquial. Señaló hacia Tom Latch, quien movió el carrito desde su lugar de almacenamiento para demostrar sus puntos. Las ruedas de goma del carro dejaron las huellas paralelas que encontramos la mañana del miércoles. La grasa fresca en sus ejes aseguraba una operación silenciosa durante el trabajo nocturno. La protesta de Edwin Crocia fue inmediata y contundente. Esto es absurdo. Está sugiriendo una conspiración elaborada basada solo en marcas de ruedas en el césped. Harold Pym se ahorcó, simple y llanamente. Me temo que la evidencia sugiere lo contrario, señor Crocia, respondió Miss Marple con calma. El doctor Haddock notó que el cuello de Harold mostraba signos de presión amplia debajo de las marcas de la cuerda. Esa presión provenía de una de estas correas de lona utilizadas para bajarlo y estrangularlo mientras yacía sobre el carrito parroquial. Señaló las pesadas correas de lona que Tom había traído del cobertizo. Una de estas correas tiene rastros de la mezcla de negro de lámpara usada para oscurecer inscripciones en piedra. Esa misma sustancia se encontró en el cuello de Harold y en la cuerda utilizada para colgarlo.
Arthur Snipe había palidecido cada vez más durante esta explicación, pero permaneció en silencio mientras Miss Marple continuaba su reconstrucción. Una vez que Harold murió, su cuerpo fue asegurado al carrito con correas de arpillera, luego se trasladó a lo largo del seto hasta este árbol en U. Un hilo de esas correas quedó atrapado en las ramas del seto, marcando la ruta seguida. Miss Marple se colocó directamente bajo la rama desde la que colgaba el cuerpo. El bloque y polea del cobertizo se lanzó sobre esta rama, y el cuerpo de Harold fue izado en posición. La cuerda usada fue cortada del suministro de la iglesia, y el lazo fue hecho con un auténtico nudo de tope profesional, en lugar del nudo corredizo que un suicida desesperado habría confeccionado. Lady Bantry se inclinó hacia adelante con interés. Pero, seguramente, Jane, cualquiera podría saber cómo hacer un nudo adecuado. Es cierto, Dolly, pero este nudo en particular fue hecho por alguien con amplia experiencia en operaciones de levantamiento. Además, la cuerda mostraba signos de haber sido deliberadamente envejecida para disfrazar el hecho de que había sido recién cortada. El inspector Slack comenzaba a parecer convencido a pesar de sí mismo. Aun si tiene razón sobre el método, Miss Marple, aún necesita probar quién fue el responsable. En efecto, inspector, permítame abordar esa pregunta examinando la evidencia que apunta directamente a los perpetradores. Miss Marple sacó la nota de suicidio que se había encontrado en el bolsillo de Harold, levantándola para que todos la vieran. Esta nota no fue escrita con la habitual pluma fuente de Harold, sino con un lápiz de marcar porcelana del tipo usado por los canteros. Encontré intentos de práctica de la palabra clave forgive en el taller de Arthur Snipe, escritos con exactamente ese instrumento. La compostura de Snipe finalmente se quebró. Nunca quise que nadie muriera, dijo con voz apenas audible. Fue idea de Crocia desde el principio. Solo ayudé porque dijo que ambos estaríamos arruinados si Harold hablaba. Edwin Crocia se volvió hacia su socio con furia. Cállate, tonto. Ella no puede probar nada sin tu confesión. Pero Miss Marple no había terminado. Me temo que la confesión del señor Snipe simplemente confirma lo que la evidencia física ya ha establecido. Señor Crocia, su bufanda de lana amarilla tiene un enganchón que coincide perfectamente con el hilo que encontré en el gancho del bloque y polea de la iglesia. Su taller contiene los materiales exactos utilizados para montar la muerte de Harold, incluida la mezcla de negro de lámpara que manchó la cuerda y las correas. Hizo una pausa para que esto se asimilara antes de continuar. Además, su coartada para la noche del martes es demostrablemente falsa. Usted salió temprano del velorio de la señora Felton y fue visto regresando al centro del pueblo precisamente en el momento en que se estaba llevando a cabo el asesinato de Harold. El doctor Haydock dio un paso adelante con interés profesional. ¿Y el motivo, Miss Marple? ¿Por qué querrían estos hombres a Harold Pym muerto? Harold había descubierto que estaban defraudando el fondo de reparaciones de la iglesia, doctor Haydock. Las facturas se inflaban, se cobraba por trabajos nunca realizados, se sustituía materiales caros por alternativas más baratas, mientras la iglesia pagaba precios premium. La meticulosa investigación de Harold amenazaba con exponer todo el esquema. Martha Pym habló por primera vez desde que comenzó la reunión. Harold encontró discrepancias que sumaban casi 200 libras durante el último año. Planeaba presentar sus hallazgos al vicario el jueves por la mañana. 200 libras es ciertamente motivo de asesinato, reconoció sombríamente el inspector Slack. Pero Harold murió la noche del miércoles, impidiendo que esa reunión tuviera lugar. Miss Marple asintió con tristeza. Harold Pym murió porque su honestidad y diligencia lo convirtieron en una amenaza para hombres que habían elegido la deshonestidad como su camino. Usaron la misma iglesia a la que él servía tan fielmente como escenario para su asesinato, convirtiendo un suelo sagrado en un escenario para su engaño. Arthur Snipe se arrodilló junto a la pared de la iglesia, sus hombros temblando bajo el peso de su culpa. Solo escribí la nota, dijo entre lágrimas. Crocia hizo el resto. Dijo que parecería suicidio y que nadie haría preguntas. Edwin Crocia hizo un último intento de alarde. Todo esto es especulación y coincidencia. No pueden probar que estuve involucrado en ningún crimen. Pero el inspector Slack había escuchado suficiente. Edwin Crocia, Arthur Snipe, los estoy arrestando a ambos por el asesinato de Harold Pym. No están obligados a decir nada, pero todo lo que digan puede ser registrado y usado como evidencia en su contra. Mientras los dos hombres eran llevados, Miss Marple permaneció quieta junto a Lady Bantry, observando cómo las sombras se alargaban por el cementerio. El antiguo árbol en susurraba suavemente con la brisa vespertina, sus ramas ya no soportaban la carga del engaño.
Todo ese montaje elaborado, observó Lady Bantry, y al final fueron los pequeños detalles los que los delataron. Miss Marple ajustó su bolso y se preparó para caminar de regreso a su cabaña. Siempre hay huellas, querida, dijo suavemente. Solo que a veces van sobre ruedas. El caso del falso suicidio de Harold Pym se cerró, pero el pueblo de St. Mary Mead recordaría por mucho tiempo la lección de que incluso el engaño más cuidadosamente planeado no puede escapar al escrutinio de una mente verdaderamente observadora.